Hermanos, me da mucho gusto que me han permitido la oportunidad de presentar una lección esta tarde. Como les digo, esto yo lo tomo muy en serio. Yo pienso que es un privilegio que alguien confíe en uno, que uno pueda presentar la palabra de Dios. Uno lo tiene que presentar correctamente, pues Dios dice que uno tiene que manejar bien la palabra de Dios. Uno la debe de citar bien, uno la debe de usar bien en el contexto, uno debe de enseñarla bien, que no pocos sean maestros, porque vamos a recibir un juicio más estricto. Entonces yo considero que esto sea un privilegio. Quiero esta tarde, hablar de un tema del cual voy a hablar en inglés el jueves, y eso es acerca de orarle al Señor, a Jesús. Sabemos que la oración es una parte muy importante en la vida de cada cristiano. Es un privilegio que nosotros tenemos que el mundo no tiene, el orarle a Dios. Entonces, no solamente es algo que está mandado o declarado en las Escrituras que debemos hacer, pero como digo, es un privilegio que tenemos, que otros no tienen. Es la avenida que nosotros tenemos para las peticiones a Dios, para darle las gracias a Dios, todas clases de cosas así. Y nos ayuda también reconocer la divinidad de Dios y nuestra dependencia a Dios. Es una forma de alabanza, es parte de la alabanza de Dios a Dios que debemos de tener en nuestra vida. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo de una manera que agrade al Señor. Pero hay muchas opiniones que conflictan acerca de la oración en el mundo religioso y entre la hermandad también. Le podemos orar nada más al Padre o le podemos orar a Jesús, directamente a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Qué tal del Espíritu Santo? Jesús en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le preguntaron que orara, que les enseñara cómo orar, Él les dice de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el ejemplo que Él da es al Padre. Entonces, y por supuesto los hermanos, algunos hermanos dicen, pues ahí Jesús dice en el ejemplo que le debemos orar al Padre, y Él le dice a ellos: cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con la manera que oremos? También tenemos que tomar todas las cosas en cuenta cuando estudiamos cualquier tema. En Santiago capítulo 5, si vamos del versículo 13 al 18, Santiago le está hablando a los hermanos acerca de, en la congregación, en la junta, cuando estamos reunidos, acerca de la oración. Y si lo leemos, Santiago capítulo 5, del 13 al 18, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, no importa cómo uno se sienta, si te estás afligido, vas a orarle al Señor, vas a pedir oraciones, vas a buscar el alivio, pero parte de eso es ir al Señor en oración. Y si estamos alegres, cantar alabanzas en esa forma, como los salmos que
también son una forma de oración. No importa lo que la situación que uno tenga, si estás apurado, la situación que sea, uno debe de orar al Señor, y la Biblia habla acerca de eso bastante, pero tenemos que tomar en cuenta que la oración es simplemente el hablar con Dios. Uno habla con Dios en forma de oración y uno escucha a Dios por medio de las Escrituras. La palabra oración tiene en el griego, igual como en el hebreo, tiene el entendido de someterse, de hacerse dependiente, de reconocer su dependencia de algo, sea a un juez que uno está pidiendo un juicio, o sea a los dioses falsos que tenían las personas, o al Dios verdadero que tenemos nosotros. La palabra no distingue, la palabra significa pedir algo, y podía ser a cualquier persona o cualquier ser. Y miren en Lucas capítulo 11, del 1 al 13, para ver más acerca de eso. Lucas capítulo 11, del 1 al 13. Y eso es comparable a lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 6. En Lucas capítulo 11, del 1 al 13, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme o dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muchas veces cuando nosotros leímos el texto, lo leemos separado. Leemos la parte de la oración y después leemos la otra parte en otra ocasión, pero Él las pone juntas. Él pone todo eso junto, y Él lo que está diciendo es que cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que hacerlo creyendo, porque así nosotros, que no somos perfectos, somos capaces de cumplir cuando alguien nos está pidiendo algo. Nosotros no le vamos a dar algo malo, pero Él dice, nosotros, Dios aún más lo va a hacer. Entonces ellos le están pidiendo que les diga cómo orar, que les enseñe cómo orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Pero Él les dice, hay maneras correctas, hay maneras incorrectas de orar. Y Él les repite, Él les dice que más en adelante que no crea que por mucha repetición o que con mucha palabrería
vas a impresionar a Dios, sino que Dios es bueno, Dios te va a dar lo bueno. Dios sabe de antemano qué es lo que tú estás pidiendo. Siempre tenemos que considerar el contexto acerca de las oraciones. Entonces, Jesús, cuando estaba en la tierra, dice Filipenses que Él se despojó de la divinidad y se hizo obediente hasta el punto de la cruz. Jesús, cuando estaba en la tierra, se había despojado lo divino, se había tomado sobre él la carne, la humanidad. Dios no puede ser tentado, Jesús era tentado. Dios no puede morir, Jesús murió. Dios no puede mentir, Jesús tenía la capacidad para cometer pecados, y mentir es uno. Entonces Jesús tomó esas cosas pero Él se había despojado de la divinidad cuando vino aquí a la tierra. No quiere decir que dejó de ser Dios. Porque Él todavía recibía alabanzas, cosas así, pero se despojó. Y ya que Él terminó, ya en Mateo 28 es cuando Él dice, ya toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que por lo tanto podemos ver que Él se había despojado de toda autoridad cuando estaba aquí en la tierra. Manteniendo eso en la mente, podemos entender por qué es que Él dijo, oradle al Padre. Porque Él, mientras que estaba en la tierra, no tenía toda la autoridad que el Padre tiene. Pero mientras que Él estaba aquí en la tierra, también Él vivía bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no comenzó hasta la muerte de Jesucristo. Él le dijo en una ocasión a unas personas que Él había sanado, dice, enséñense al sacerdote y presenten la ofrenda que le corresponde, que Moisés les ha dicho. Y Él dijo, yo no vine a volar, a destruir la ley, sino a cumplir la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla. Entonces tenemos que entender bien que algo estaba pasando mientras que Jesús estaba aquí en la tierra. Ahora vamos a considerar, nos enseña la Biblia que le podemos orar a Jesús. Todo el mundo está de acuerdo que se le puede orar a Dios. Y a Dios el Padre se le puede orar. Pero la pregunta es, ¿a Jesús se le puede orar en sí o no está prohibido? Vamos a mirar algunos textos. En 1 Corintios capítulo 16 y versículo 22. 1 Corintios 16, 22. Pablo le estaba hablando a los corintios, les mandó esta carta por todos los errores que ellos tenían. Tenía muchos errores con los cuales él tenía que tratar. Pero él, cuando está terminando aquí en el versículo 22, dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. O lo que dice aquí en el arameo, esto no viene del hebreo ni del griego, es una palabra maranata, y eso viene del arameo, y eso significa Dios, Señor, ven pronto. La frase es una oración, es de una palabra, pero es una oración, la oración más breve que se encuentra en las Escrituras, y es una oración dirigida específicamente al Señor, a Jesucristo. Señor, ven pronto. Maranata, Señor, ven pronto. Y eso es dirigido a Dios el Padre, no es el que vino, sino Jesucristo. La oración significa ven pronto, Señor, o nuestro Señor, ven pronto. Es comparable a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20. Fíjense que dos personas que vieron en el Nuevo Testamento, que vieron la gloria, vieron el cielo, Pablo y Juan, que vieron en éxtasis al cielo, son las dos personas que dicen,
quiero que vengan pronto. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20, ya terminando la Biblia, ya en el último, la última parte del último libro de la Biblia, dice Juan, citando a Jesús, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Él es una oración al Señor, es comparable a cuando Pablo dice Maranata. Él está diciendo, sí, ven pronto, Señor Jesús. De nuevo, eso es al Señor. Esa oración no es al Padre, sino es al Hijo, a Jesús. Fíjese en Juan capítulo 14 y versículo 14. Otro texto que debemos tomar en cuenta. Juan 14:14. Jesús apenas le está diciendo a los discípulos que él había dicho en capítulo 13, dice, mira, vamos a ir a Jerusalén, yo voy a morir. Y él dice y ellos se turban de corazón. Él en el capítulo 14 empieza a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y fíjense lo que dice en el versículo 14, si algo pediréis en mi nombre, ¿quién? Yo lo haré. Él es el que, si algo me piden a mí en mi nombre, yo lo haré. En 1 Corintios capítulo 1, el 1 y 2, 1 Corintios 1 y versículos 1 y 2. Fíjense lo que Pablo dice. Pablo, llamado a ser apóstol del Señor de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que invocan el nombre de Jesucristo. Cuando uno es bautizado, uno ha invocado el nombre de Jesús, pero no solamente cuando uno es bautizado. En la vida uno invoca el nombre de Jesús, uno le pide a Dios cosas en nombre de Jesús, uno también le puede pedir a Jesús en nuestras oraciones, le podemos pedir a Jesús. Vamos a ver algunas personas que lo hicieron o algunos ejemplos. En Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7 y la última parte es Esteban el que está, y él ha declarado el evangelio, y es el mismo evangelio que Pedro invocó en el día de Pentecostés, capítulo 2, Hechos capítulo 2, que 3,000 personas se bautizaron. Pues aquí Esteban está dando más o menos las mismas ideas. Vuestros padres mataron a los profetas, ustedes están en contra de la voluntad de Dios, Jesús es el Señor, pero en este caso hay otra reacción. En vez de personas estar listos para seguir al Señor, lo que pasa es que ahora las personas quieren matar a Santiago, a Esteban, perdón. Y en el capítulo 7, empezando con el versículo 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron y los
testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, fíjense lo que él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Entonces, Esteban, que tenía el Espíritu Santo, vemos al principio del capítulo 6, cuando habla de él, dice que cuando él vio los cielos abiertos, él le oró al Señor, el Señor Jesús, le dice, recibe mi espíritu, y dijo, no le tomes esto a su cuenta, en cuenta de ellos. A Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, y Segunda de Corintios, capítulo 12, y versículos 8 y 9. Pablo tenía un aguijón, y nosotros sabemos de eso, que él tenía, que en la carne, dice, un aguijón en la carne. Y en versículos 8 y 9 dice, y a respecto a lo cual 3 veces he rogado, ¿a quién? Al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Pablo le estaba orando al Señor, a Jesús, a Cristo, que me quite ese aguijón de mí. Cristo le está diciendo, no, bástate, que no vas no te lo voy a quitar. Él está diciendo. Nosotros podemos ver que Esteban le estaba orando a Jesús, podemos ver que Pablo le estaba orando a Jesús, y ya vimos que Juan en su visión le está diciendo al Señor, ven pronto, Señor. No es el Padre el que viene pronto, sino el Hijo el que viene pronto. Hay muchas otros lugares donde hay inferencia que le están hablando al Señor, lo cual nos tomarían bastante tiempo revisarlas todas. Cuando le oramos a Dios, le estamos orando a la Trinidad. Nosotros le estamos orando a la Trinidad. Cuando le oramos a Dios generalmente le estamos orando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No hay ninguna referencia que dice que siempre y cuando oremos al Dios siempre le corresponde al Padre, sino que le estamos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres, o uno puede especificar cuando uno está orando que uno está orándole nada más al Padre. Cuando nosotros cantamos, los cantos pueden ser una forma de oración. El libro de Salmos es un libro de cantos y son también oraciones. No todas oraciones son cantos y no todos cantos son oraciones, pero puede ser uno y el mismo, como el libro de Salmos. Y nosotros le cantamos himnos a Jesús, cantándole himnos que venga pronto, que Jesús esté conmigo, o Jesús perdona nuestras ofensas, o Jesús ayúdame en nuestra vida. Le estamos orando, cantando a Jesús, y es una forma de oración. También le cantamos al Espíritu Santo, que es una forma también de oración, y en eso muchas personas no tienen problema en hacer eso, pero los cantos también son una forma de oración. Cuando uno le está hablando a Dios, uno le está hablando por medio de una oración, y cuando Dios le está hablando a uno, le está hablando por medio de las Escrituras, como dije. Vamos a mirar otros textos para verificar esto. En 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, Pablo aquí dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? ¿A quién? A Jesús, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome
en el ministerio. Le doy gracias al que me fortaleció. Y luego él dice, ¿a quién él se está refiriendo? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 16, Pablo de nuevo, esta vez escribiéndole a los tesalonicenses, dice: y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Okay? Entonces le está dando las gracias porque a Jesús y al Padre. Entonces darle las gracias. En Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice que podemos o debemos de rendirle alabanzas a Jesús. Dice, y otra vez cuando introdujo el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introdujo al primogénito, adórenle todos los ángeles, todos. Jesús debe de recibir toda, no toda, pero debe de recibir adoración. Lucas 24 y versículo 52. Lucas 24 y versículo 52, fíjense, después hablando de Jesús, y dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después, entonces Jesús es permitido que lo alabemos, pero algunos hermanos por alguna razón piensan que uno le debe de orar a Él. No es cierto, le debemos de orar a Él. Jesús es, según 1 Corintios 15, 27, es el que está encargado de nuestras vidas. Él tiene dominio sobre todas nuestras vidas, pero no le podemos hablar. No es sensato. En Efesios 1, 22 y 23, Jesús es la cabeza del cuerpo, pero no podemos comunicar con la cabeza. En Juan 15, del 1 al 8, Jesús es la vid y nosotros el pámpano. Y no podemos, y recibimos todo nuestro sostén espiritual de Él, pero no le podemos hablar. En Colosenses 1:13, Cristo es el Rey del reino de lo cual yo soy ciudadano. Es sensato, es correcto que pensemos que podemos hablar con nuestro Rey. En Hebreos 2:10, Jesús es el capitán. Le dice que Jesús es nuestro capitán. Y algunos prohíben que le hablemos al capitán. En el versículo 11, Jesús es nuestro hermano. Y no le podemos hablar a nuestro hermano. En Lucas 5:31, Él es nuestro doctor. Y no le podemos hablar. En Hebreos 3:1, Él es el sumo sacerdote. En 1 Pedro 2:25, Él es el obispo. Y en todas estas cosas debemos de tener la seguridad que podemos hablar con Él. Segunda de Corintios 11:2, Él es el marido el esposado de la iglesia. En Isaías 9:6, Él es el consejero. Y en Juan 15, Él es nuestro amigo. Pero no le podemos hablar a Él. Hay muchos otros textos en la Biblia que hablan acerca de Jesús y la relación que Él tiene con nosotros. Hebreos 13:20, Él es el pastor, el gran pastor de las ovejas, de los cuales nosotros somos. En Hebreos 8:2, Él es el ministro del santuario. Nosotros cantamos el himno, dilo a Jesús, dilo a Cristo. Y debemos de considerar siempre decirle a Cristo. La Biblia enseña que le debemos hablar a Cristo, que le debemos de orar a Cristo. En la primera
en el primer siglo la iglesia le oraba al Señor. Maranata, Juan y Pablo, los dos le oraban al Señor. La iglesia le oraba al Señor. Y en la iglesia nosotros le debemos de hablar, le debemos de orar a Dios. Pero si en casualidad queremos hablarle específicamente al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, podemos hacer eso también. No hay nada malo con eso. Pues no hay nadie a quien invitar. somos puros hermanos. Pero si alguno tiene algo que quiere pedir oraciones para algo, le podemos ir a oración, sea por algo que estamos pidiendo oración por algo que esté pasando en nuestra vida o por algo que hemos arrepentido. Podemos pasar al Señor en oración. Gracias, hermano.